Hola, ¿qué tal amigas? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Enrique Chiquilú Esoterismo. Acuérdense que esoterismo es este espacio, este canal para hablar de temas diversos, esotéricos, holísticos, misteriosos y más. Y pues bueno, el día de hoy en este video vengo a hablarles de un tema que parece que no pasa de moda porque pues el tema o los temas espirituales nunca deben pasar de moda y al contrario, tienen que pues ayudarnos a entender más cosas, a abrirnos la conciencia, a darnos herramientas pues para obviamente progresar y salir adelante y sobre todo pues encontrar paz espiritual. Que les vengo a hablar acerca del Conde de Saint Germain, la llama violeta, sus diferentes encarnaciones y pues de qué trata todo esto. Quédense hasta el final del video, la verdad está muy interesante. En la portada pudieron ver ahí algunas imágenes que dirán esto de qué se trata. Pues bueno, empezamos. Faltaba ponerme mi mascada, mi bufanda. Bueno, ¿por qué les quise platicar o por qué les quise compartir este tema? Resulta que en días recientes se me hizo una invitación a participar pues en un evento público de tema de crecimiento, desarrollo espiritual, personal y colectivo, ¿sale? Y pues de alguna forma una de las encomiendas que se me hicieron pues fue estudiar acerca de la llama violeta. Entonces me dio un poco de risa, me dio un poco de emoción el hecho de que me va a tocar, pues digamos, pues estudiar ese tema. Y pues me eché un clavado a todos mis apuntes que tengo, cosas que tenía dudas, pues ir a recurrir a fuentes, y me encontré con cosas, unas que no sabía, otras que ya sabía y las reforcé. Y pues bueno, se me hizo muy interesante platicar. Quiero empezar comentando pues que se ha sabido a lo largo de la historia de la humanidad pues que han existido maestros espirituales mismos que se les llaman maestros ascendidos. Es decir, son personas que vienen a la tierra y que traen como alguna misión espiritual muy fuerte, y han ayudado pues a la sociedad o a la gente a encontrar caminos de luz, caminos espirituales, caminos de paz, ¿sí? Entre ellos, pues el más conocido es el Maestro Jesús el Cristo. Por allí también tuvimos a Siddhartha Gautama, llamado también como Buda. Tenemos por allí también a una persona, mujer asiática. Entonces ha habido como varias personas que se han considerado maestros espirituales y por lo tanto se consideran también maestros ascendidos porque pues literal ascendieron, ahora sí que en cuerpo y alma, pues como en el caso de Jesús, y también en el caso de otros, pues pasan como a otro nivel de conciencia o simplemente pues dejaron de existir entre comillas. Bueno, otro de ellos fue el conde de Saint Germain, llamado o conocido también así con su mismo nombre, pero también llamado o conocido como el maestro de la luz violeta, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Quiero entonces empezar a hablar como un poco de su historia en el paso de la tierra. Bueno, el conde de Saint Germain, conocido como maestro ascendido en la teosofía y en el ocultismo, que son dos ramas, pues, del esoterismo, pues, espiritual mundial. Este personaje, Saint Germain, fue quien inaugura la era de Acuario. Aquí habría que comentar que la era de Acuario se dice que pues es después de que pasa toda la existencia, la vida de Jesús y su enseñanza a través del tiempo, hasta pues no sé, digamos casi 2000 años después, 1000 años después, que es donde pues de alguna manera entra la siguiente era. Es decir, la era de Pisces, digamos, fue la de Jesús en la que él nació y en la que él estuvo
viviendo, y la era de Acuario pues ya sería la siguiente, como quien dice. Ok. Em, Aquí cabe mencionar también un dato importante, que pues Jesucristo fue el regente entonces de la era de Piscis, eh, que incluso se dice que él era Piscis, que no nació realmente en diciembre, sino por allí de la primavera, en marzo, 20-21 de marzo. Entonces, pues obviamente las eras pues van cambiando, o se les va dando, digamos, la batuta a nuevos líderes espirituales, etcétera. Bueno, retomando un poco del conde de Saint Germain, cuyo nombre original es desconocido, se cree que él nació por allá del 26 de mayo aproximadamente de 1693, y sí se tiene registro de su fallecimiento el 27 de febrero de 1784. Él fue reconocido porque fue inventor, fue alquimista, fue pianista, violinista y compositor en sus ratos libres, o como hobby, o de manera como fan de componer pues obras musicales. Él fue conocido también en esa época por algunas historias con relación o con temática con el ocultismo, probablemente pues hablando del espíritu, hablando del alma, hablando de las reencarnaciones, y pues obviamente de cómo transformar, cómo transmutar, cómo cambiar, en este caso, el karma, o el hecho pues de la existencia es recurrente, de estar viniendo y viniendo y viniendo a la tierra, sino él como que dijo, no, vamos a cambiar entonces eso, y cómo pues ascender o buscar la gloria eterna, por así llamarlo. Eh, Obviamente Saint Germain viene del latín Sanctus Germanus, que viene siendo su significado santo hermano, y se dice que ese nombre él lo tomó de una región llamada San Germano, donde su padre tenía de alguna forma posesiones o tierras. Todo esto sucede allá en Rumania. Obviamente, dentro de toda su historia, que se desconocen muchas cosas, pero lo que sí quedó implementado o escrito, o se fue como compartiendo de persona en persona, pues fue lo que se dijo, lo que se rescató, y a final de cuentas hay un libro que él escribe, digamos, y enseña todas estas partes, pues, de las cuestiones espirituales. Hoy en día, en total hay 169 libros dedicados a él. La mayoría son libros canalizados, es decir, gente que mediante trances de meditación o hipnosis u otras técnicas reciben la información y lo transcriben. Por allí hay libros entonces muy famosos de él, que hablan de la llama violeta, de la metafísica, etcétera. ¿Qué más? Bueno, así como a grandes rasgos es pues la historia del conde de Saint Germain. Bueno, les voy a estar pasando imágenes a lo largo aquí de la charla, donde hay algunos retratos de lo que se cree o se dice que fue él en aquella época, pero después vamos a encontrar otras imágenes del maestro ascendido conde de Saint Germain, o Saint Germain así como tal, y lo vamos a notar un poco diferente. A lo que yo estuve como investigando y he estado viendo y he estado entendiendo es de que obviamente pues existió el hombre físico como tal, pero también al momento de su transmutación, de su fallecimiento, vamos a llamarlo así, o del cambiar de cuerpo, pues él adopta un cuerpo diferente, donde celularmente a lo mejor hace modificaciones y crea otro personaje, otro avatar, otro cuerpo, que es como se le empieza a presentar a las personas en diferentes partes de allá e incluso de América. Ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Qué más? Pues bueno, obviamente pueden ver un poco a los que les gustan las cuestiones de video. Sale por allí un poco mencionando de él en la serie que se llama Outlander, esa serie donde aquella mujer toca unas piedras en una región muy remota
y viaja a través del tiempo y llega a otra época más anterior a donde ella vive, no sé si la recuerdan. Bueno, por ahí en algún capítulo sale o mencionan al conde de Saint Germain. Bueno, sale, de hecho sí, como un alquimista pues famoso de aquella época. ¿Qué más? Así como para comentar, pues bueno, a grandes rasgos es como la historia de él, pero ahí viene la parte interesante que lo hace o lo ha llevado a ser pues ya considerado como un maestro espiritual. Resulta entonces que cuando él deja su libro o cuando él trasciende y empieza a contactar pues a personas o las personas lo empiezan a percibir, empieza a mm, como a transmitir más toda esa enseñanza de la llama violeta. La llama violeta, a final de cuentas, es una enseñanza sagrada que regaló él, o que digamos, él, mm, más que descubrirla, la entendió, la visualizó y le hizo saber entonces a la humanidad en uno de sus libros y a las pláticas que él tenía, donde a final de cuentas él la ve así literal, ve como una llama violeta, como el aura de la persona, de ese color, obviamente de color o de las ondas ultravioletas que existen y que ayuda a transformar o a transmutar la energía de negativo a positivo, como hacer un tipo de limpia espiritual energética. Entonces, él, al descubrir que existía eso, visualizarlo, pues es una de sus enseñanzas y es de lo que se basa de alguna forma toda su escuela y de alguna forma, pues es lo que, digamos, la bandera que maneja. Bueno, cabe mencionar entonces que parte de las encarnaciones que él ha tenido o él tuvo, a lo mejor para irse preparando su alma en lo que fuera el planeta, son las siguientes. Número uno, pues ni más ni menos que se dice, se cree, probablemente lo platicó, probablemente se canalizó, pero mucha gente coincide en que fue José de Nazaret el padre adoptivo de Jesús el Cristo, ¿sí? No el papá directo porque pues sabemos que Jesús pues nació, creo que le llaman Inmaculado, de María Virgen, hijo directo de Dios o la divinidad, ¿no? O de Yahvé o etcétera. Pero entonces se cree que fue el conde de Saint Germain en una de sus encarnaciones anteriores, pues ni más ni menos que José de Nazaret. Yo ahí me pregunto muchas cosas porque pues pienso, digo, si pon tú, como dicen, es verdad. Entonces imagínate el aprendizaje que ella tenía, el aprendizaje que le transmitió a Jesús y viceversa, el aprendizaje que estuvo obteniendo pues de Jesús, porque también pues sabemos que fue el Hijo de Dios, entonces con grandes enseñanzas, por supuesto que él le enseñó muchísimo para lo que seguía. De hecho, por ahí estuve leyendo que hay como una parábola donde Jesús una vez le comenta a sus discípulos, algo así como, ustedes serán más que yo. Y después los discípulos le preguntaron que a qué se refería, y pues él nada más les dijo en parábola que lo sabrían cuando vieran a un hombre vaciando una vasija con agua, algo así. Entonces la parábola se puede traducir en la imagen literal a la figura del acuario, es decir, de la era de Acuario. Entonces probablemente sería como darles a entender que iban a entender el mensaje que él vino más adelante, más en el futuro, en esta era. Cuando pues a final de cuentas su mensaje principal era de amor, de Jesús el Cristo, pues del conde de Saint Germain, ya con todo esto que les vengo platicando y con el descubrimiento o con la entrega de la llama violeta, pues obviamente, aparte del amor, pues también traería la misericordia, la justicia, la libertad y pues la transmutación como tal, que es el significado de la llama violeta.
Entonces, si se fijan y si vamos armando algunas situaciones, pues encajan a final de cuentas o con la idea de ayudarle a la humanidad a que tenga herramientas espirituales, pues para encontrar paz, para encontrar tranquilidad y sobre todo para estar conectados, pues con la divinidad en sí, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, parte de las investigaciones y canalizaciones se dice y se sabe entonces que el conde de Saint Germain también tuvo en una de sus encarnaciones en el mago Merlín. Que bueno, se ha dicho mucho y se ha querido desmitificar la existencia del mago Merlín, que nada más fue como una idea de Disney, pero realmente hay historias y leyendas que existió una persona con un nombre muy parecido allá en lo que fuera la Gran Bretaña, en Britania, en aquella época, en el siglo V. Entonces estamos hablando de si existió un hombre, seguramente hablaba pues de alquimia o de trabajos con la naturaleza, o incluso, ¿por qué no?, de magia como tal. Hablando de magia que es como pues una práctica para poder transformar cosas, ¿no? Para el favor o para el beneficio del ser. Entonces es muy interesante si realmente tuvo pues esa encarnación, pues muy interesante. Viajamos al tiempo y seguimos más adelante y pues resulta que hubo una persona, un hombre nacido en Francia de nombre Richard Chanfrey en el año de 1940. Él fue un personaje que estuvo muy relacionado con la televisión. Los mismos reporteros, conductores y compañeros le decían que tenía como parecido con el conde de Saint Germain. De hecho, en las imágenes que van a ver, pues se parece, pues un mucho, la verdad sí, sí se parece un mucho. Incluso él usó en algunas ocasiones vestimentas como de la época del conde de Saint Germain, pero realmente pues él decía o no se sentía como tal una encarnación o no lo quería decir. De hecho, hay un programa en televisión de aquella época donde lo invitan a Richard Chanfroy, Chanfray, eh, porque resulta ser que él también tenía el conocimiento alquimista de transformar, creo que plomo en oro, y lo hace en vivo en un programa de televisión. Supuestamente algunos que estaban allí, de los que checan los metales y todo ese tipo de cosas, científicos, dicen que no se convirtió al 100% en oro, que debería ser diferente la aleación, no sé qué, pero sí lo convirtió en oro con alguna sustancia y en un recipiente que llevaba, ¿no? Entonces, supongamos entonces que volvió a encarnar en este personaje de los años 40, más o menos, ¿no? Los años 50, 60, 70, por ahí donde de alguna forma este, fue como su año pues adulto, su edad adulta. Y pues es interesante. De él no he investigado tanto, nada más como que hubo mucha similitud eh, físicamente en lo que hacía con la cuestión alquimista, cómo se vestía o cómo se disfrazaba, y pues bueno, queda también ahí la incógnita y si le llegó a platicar algo a algunas personas. Él ya falleció en 1983. Pero antes también, allí en Estados Unidos, en el monte Shasta, conocido mejor el monte Shasta, como un lugar místico, un lugar donde los mismos indios Hopi o de nativos americanos lo consideraron un lugar sagrado, lo consideran un lugar hoy en día sagrado de alta espiritualidad, incluso donde ellos platican que han ido, ellos creo que les llaman como hermanos mayores, hermanos de las estrellas, algo así, ovnis o extraterrestres, a ese lugar. Bueno, ahí hay una región, cerca de ahí hay un rancho, donde una vez una persona de nombre Guy Ballard, el 16 de agosto de 1930, le es, digamos, revelado un mensaje del conde de Saint Germain, donde él, el mismo Ballard,
Da inicio entonces a la nueva era y el impulso a la metafísica. Si bien ya se venía hablando años anteriores del Conde de Saint Germain, de la llama violeta, a lo mejor no se conocía tanto o no se difundía tanto como una práctica literal. Y fue entonces allí en los años 30 cuando se difundió un poco más. Se crea entonces pues muchas escuelas de este estilo para estudiar pues todo lo que es la llama violeta, se revela y estudian el, ¿cómo se le puede decir? Como el principio del yo soy, que habla de que somos nosotros mismos dioses andando o encarnados y se empiezan a hacer como rezos no hacia una divinidad, sino hacia uno mismo o con uno mismo. Es todo una filosofía muy interesante, ¿no? Y se me hace muy interesante la existencia de Saint Germain y lo que de alguna forma pues vino a enseñar. Está vigente, está latente. Retomo lo que les comenté al principio, que me invitaron a una ceremonia. Ya sabrán después, más adelante, de qué se trata pues esa intervención que voy a hacer. Pero a lo que iba es de que pues a final de cuentas todas las enseñanzas espirituales nos ayudan mucho, nos hacen estar como en paz, nos hacen encontrar paz también con las demás personas, y te ayudan pues obviamente a recordarnos pues a qué venimos aquí como seres humanos, ¿no? Y ya para finalizar, quiero platicarles que desde hace algunos años, varios años, este, estoy tratando de hacer memoria, pues no sé, yo creo que fue en alrededor de unos 15 o 20 años, más o menos como más de 15, donde en mi búsqueda de diferentes filosofías y pensamientos espirituales, buscando aquí, buscando allá, conociendo gente de un tipo, conociendo gente de otro tipo, encuentro o doy con personas que nos la llevamos muy bien, estudiamos diferentes cosas de temas espirituales, esotéricos, holísticos, y en alguna ocasión ahí es donde yo escuché por primera vez la llama violeta y del Conde de Saint Germain. Y hay un lugar acá en Jalisco, en Guadalajara, donde varias personas han ido a iniciarse al rayo violeta. Ya después daré más datos de eso, pero a mí se me hizo muy interesante, claro que fui, claro que lo hicimos, y sí se me hizo como padre, ¿no? Mm, Probablemente hubo cambios después en mi vida a raíz de eso, a lo mejor no los noté o no los quise notar. Obviamente sí hubo cambios y hubo cosas muy interesantes. A lo que voy es de que fue como mi primer acercamiento entonces con el Conde de Saint Germain y con el Rayo Violeta y todo ese tipo de cosas. A los meses o pocos años de eso, vamos a otro lugar, también acá en Jalisco, donde resulta que también hay un espacio donde precisamente recae de alguna manera la llama violeta o es vista la llama violeta por un vidente, y descubren que hay como un lugar, que es un lugar energético, y quien le revela eso es el Conde de Saint Germain. Entonces, vuelvo a ir a ese lugar, me vuelvo a encontrar con eso y digo, no es coincidencia, yo no creo en las coincidencias, pero se me hace interesante, se me hace padre y de alguna forma he tratado como en meditaciones, conectarme con el Conde de Saint Germain, con la llama violeta, me ha tocado ver situaciones así como de llamas violetas, precisamente, o luces, y pues bueno, eh, será un llamado, será una invitación por parte de él a que más gente lo conozca, será personal, no lo sé, pero es interesante este tema, se me hace que de hecho
vamos a saber más de él en las próximas fechas, en los próximos meses o años, y que la finalidad, a final de cuentas, valga la redundancia, pues sea para un bien colectivo y pues para un bien común. Y bueno, espero que les haya gustado pues este video, esta información. Recuérdense suscribirse al canal si no se han suscrito. Dejen su like si les gustó el video. Si creen que a alguien le pueda gustar o interesar, compártanselo ahí en sus redes sociales. Coméntenlo también. Y pues también no se les olvide seguirme en mis otras redes sociales como en TikTok, en Facebook y en Instagram, igual como Enrique Chiquilú Esoterismo. Y recuerden que el futuro comienza hoy, no mañana.